Sergio Rojas, de Calpulli, de San Lorenzo Tuzonco. Hermanos, somos más que la suma de todos. Esperamos que en este encuentro, esta promoción de la palabra y de la unidad, la demostremos con hechos. En la Ciudad de México tenemos más de 80,000 hectáreas que decimos que son la parte rural, la parte natural de los pueblos, en cuanto a el conocimiento y la cosmovisión, y se ha perdido demasiado, y requerimos que en estos 6 espacios de alcaldías alguno de los pueblos originarios nos pueda, hay proposiciones de 50, 100 hectáreas que, así como lo hacen con el gobierno, lo hagan con la comunidad. Entonces, en ese sentido, queremos integrar esa propuesta con Short para que pueda tener un espacio para desarrollar el Calmecac, y que todas las contribuciones de todo el conocimiento y la sabiduría ancestral y los nuevos conocimientos, y hablamos de tecnologías informáticas y todo, de salud, en todas las áreas, podamos tener ese espacio para poderlas demostrar, para poderlas compartir. Nosotros lo que proponemos es, a través de la reconstitución de los sistemas normativos, las estructuras en los 160 pueblos de la Ciudad de México prácticamente se reducen a usos y costumbres. La normatividad y la estructura de un gobierno de un pueblo requiere de 20 a 30 comisiones. El reconocimiento por parte del Estado ya está dado, la política y las constituciones y la reglamentación secundaria ya está dada, y nos falta la propia. ¿Cómo nos vamos a integrar? ¿Cómo vamos a generar nuestras propias leyes orgánicas de todos los pueblos? ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo para poder armonizar la parte del cuerpo, el alma y el espíritu? ¿Y cómo vamos a poder, en este caso yo soy para proscripción en San Lorenzo Tuzonco, ser un facilitador, una interfase de conciliación entre sectores de áreas urbanas con áreas rurales o con poblaciones originarias, que en mi caso, por decirlo, tenemos la intención de profundizar el conocimiento ancestral, pero no lo tenemos. Entonces hay millones de pobladores que tenemos esa condición, y que los pueblos originarios debe de ser un proceso de integración, de inclusión, de integralidad, que esa comunalidad nos lleve a una topología de la gobernanza que nosotros lo identificamos así, que a través de nuestro proyecto que ponemos a disposición de consideración es la Cámara Nacional de Comercio Digital, Social y Solidario, a través de una cámara de compensación que estandariza la compensación de las diferentes monedas, trueques, multitrueques, tequios y todas las prácticas que puedan favorecer el desarrollo de las comunidades y el beneficio de las poblaciones. En ese sentido es como nosotros hemos llevado las propuestas al Congreso, a Gobernación, a algunos estados, a algunos grupos con el hermano Cuauhtémoc. Hace un mes estuvimos con el hermano Nesa en el Centro Sirius también, ofrendando en un temazcal parte de los trabajos que venimos desarrollando con esos criterios de reciprocidad, que compartir esta palabra y ese conocimiento que no es nuestro, porque se vaya generando, que esté en posición con criterios de reciprocidad. Y hasta ahí que dejamos la propuesta para, en términos ya colectivos, procesar algunos acuerdos. Han pedido que cierre el bloque, terminando la segunda palabra, la segunda parte de la propuesta de encuentro de cuenta calendárica. Retomo